Hola, como siempre muy agradecido por estar otra vez aquí con ustedes en este nuevo programa de Fisiología Holística. El día pasado empezamos a hablar sobre el primer meridiano o el primer órgano negativo y empezábamos a hablar de pulmón. Entonces dimos unos conceptos pues de lo que todo el mundo entiende y entendemos, lo que es el pulmón, y más o menos dimos una breve introducción de los conceptos. Sobre todo queríamos dar a entender o explicarnos un poco para que ustedes entendiesen el ambiente no solamente físico u orgánico o en cuanto a la función que tiene, que todos conocemos, que sirve para respirar, ¿no? Y para intercambio de gases, sino el ambiente que rodeaba, el ambiente, pues podemos decir, emocional, o el ambiente por el que incluso pues, podemos enfermar de pulmón. Toda esa vitalidad se nos puede escapar, ¿no? De tal manera que, evidentemente, luego, de una forma orgánica, pues no va a cumplir ya su función, ¿no? Una de las formas de que, a través de la fisiología, intentar pues no caer en el siguiente paso, que sería la patología, ¿no? Entonces hablábamos precisamente sobre este pulmón, pues dábamos una pequeña explicación de cómo se mueve mecánicamente, y en el día de hoy vamos a intentar explicar, incluso repetir un poco, para reintroducir de nuevo el tema sobre estos conceptos y también pues la función que tienen, no solamente en cuanto a ese intercambio de gases, que, bueno, si empezamos por ahí, evidentemente, pues decíamos, ¿no?, que ese pulmón era el gran mercado central, ¿no?, el gran mercado central de carne, que es una víscera negativa, que está en el interior del cuerpo. Era el primer eslabón negativo en cuanto a la defensa del cuerpo, pues que dominaba la piel, decíamos. Ustedes se acordarán cuando decía, no solamente en el día pasado me iban a criticar los orientales por escribir mal chino, los profesores de latín por no escribirlo y no traducirlo suficientemente bien, incluso ahora pues también los dermatólogos me van a decir que el pulmón cómo va a dominar la piel, ¿no? Si toda la vida hemos conocido que la piel es un tejido aparte, suficientemente complicado, y entonces, claro, el que aquí digamos que fisiológicamente el pulmón tiene mucho que ver con la fisiología, incluso con la patología de la piel, entonces ya es un tema que, bueno, ya podríamos escaparnos, ¿no?, irnos al servicio o incluso cambiar de canal, porque estos son auténticas barbaridades, ¿no? Pero bueno, un día más sigo insistiendo en que la práctica, ya no estoy hablando de teorías, en la práctica, tocando algunos puntos de esos 11 que tiene ese meridiano de pulmón, esa línea representativa de ese órgano interior, pues esos eczemas, muchas patologías de la piel, pues desaparecen, ¿no? Por supuesto, también hay que decir, ya no me voy a extender más, que depende mucho de la zona que salga esa pequeña lesión en la piel, depende mucho qué meridiano recorra, independientemente de ese meridiano de pulmón, pues ahí entrarán a formar parte pues muchos más conceptos, ¿no?, y muchos más meridianos y órganos. Y es por eso, precisamente, por lo que estamos en esa fisiología holística, ¿no?, donde van a caber, si Dios quiere, pues muchos más conceptos que con buen gusto pues vamos a intentar explicárselos, ¿no? Bueno, entonces, independientemente de ese mercado de la carne, donde se intercambiaban, decíamos que ese mercado venía también de la palabra como ciudad, ¿no? Ciudad, y también decíamos en otras ocasiones que todas las palabras que terminan en az, pues ciudad, universidad, pues da un sentido mucho más amplio, que como que se admiten muchas más cosas, hay mucho más intercambio de muchísimas cosas, ¿no? Pues bien, en ese sentido, la palabra mercado, que viene de ciudad, refiriéndose a pulmón, era el intercambio, el gran mercado, donde ahí iban muchísimos individuos a exponer sus productos. También iban allí muchísimas mercancías nuevas del exterior, de la región o del país, o de la periferia de la ciudad, y entonces ahí todas las personas iban podríamos decir, a
satisfacer su necesidad, ¿no? Entonces unos daban y otros se llevaban, ¿no? De tal manera que eso pues siempre quedaba en un equilibrio y evidentemente el cuerpo, como una gran ciudad, con un montón de pueblos que hemos ido diciendo ya, con cada uno con su característica, pues precisamente pues tiene, gobernada por esos meridianos y esos puntos, representantes de esas vísceras, pues es precisamente cuando se daban todo el intercambio de los gases, ¿no? Desde el interior hacia el exterior y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya veíamos rápidamente este concepto de esto era pulmón, el gran mercado, esta balanza que íbamos diciendo siempre, donde, ahí podíamos colgar un poquito, todo se iba equilibrando. Si este gran mercado central, este gran mercado está completamente equilibrado, está tranquilo, todos sus puestos, como íbamos diciendo, todos sus puestos están equilibrados, pues toda la ciudad está tranquila y está bien. Evidentemente, si ese pulmón está energéticamente bien, está orgánicamente bien y funciona bien, no hay ningún trastorno, como íbamos diciendo, no entra ningún ladrón, podemos decir, y manipula, por ejemplo, cualquiera de estos puestos, entonces aquí no se va a volver a haber ninguna patología, ninguna manifestación. Ese ánimo va a estar bien, esa vitalidad va a estar perfectamente bien para que toda la economía de esa gran ciudad pues siga funcionando, ¿no? Entonces, decíamos también ese término de pulmón, esta víscera, siempre tenía la palabra de negativo. Entonces, negativo, el concepto, bueno, cuando hablamos de medicina natural, todos los conceptos son relativos, significa relativos en que no depende, bueno, pues si son relativos no son absolutos, ¿no? Así nunca se puede hablar, ¿no? En el sentido de que ese concepto de relatividad, ¿no? Muchas veces, alguna vez he puesto o he seguido poniendo ese ejemplo. Si yo soy muy bajito, esto es relativo en el sentido de que yo soy bajo siempre y cuando no tenga alguna persona más alta con la que compararme. Pero claro, si yo soy bajito, estoy solo, pues no sé si soy alto o soy bajo, Y también si soy bajito, si yo me encuentro otra persona más bajita que yo, pues yo ya no soy tan bajito, sino que soy un poco más alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, dábamos esa explicación, ¿no? Entonces, en el sentido negativo, para medicina natural, si ponemos esta palabra pulmón, ese mercado de la carne, y con esa palabra de negatividad, ambas van juntas, damos el concepto de que eso negativo es una cosa que es muy interna, tiene muchos guardianes antes de poder entrar pues, a ese fantástico museo, ¿no? Donde se guardan piezas únicas, quizá únicas, y en las que, bueno, ahí no puede entrar cualquiera, no puede pisar cualquiera, como decíamos, y sin embargo, cuando se rompe cualquier objeto que hay inmerso en ese museo, eso ya es irreemplazable o muy difícil de reemplazar. Mientras que el concepto positivo, podríamos imaginarnos como aquel jardín precioso donde puede andar cualquiera, puede hacer fotografía cualquiera, y puede pues, gozar de su sombra cualquiera, incluso beber de la fuente cualquiera, ¿no? Y que si viene cualquier gamberro y rompe la fuente o troncha 4 ramas de un precioso árbol, pues, hombre, eso está mal, ¿no? Quiere decir que pues, el destrozo también es destrozo, pero que eso se puede reemplazar con el tiempo, En ese sentido, ese pulmón, ese mercado, ese intercambio de cosas por auténtica necesidad, pues tiene esa característica, ese ambiente es el que le rodea, ¿no? Entonces ya cuando enfermamos, no solamente, bueno, cuando canta primero ese meridiano, por eso decimos, si está aquí el cuerpo, más o menos, ese cuerpo, bueno, más o menos, ¿no? Ese meridiano que empezaba así, ahí va bajando hasta el dedo gordo, este meridiano, evidentemente la víscera pues está siempre
muy protegida, ¿no?, por esas costillas. La víscera o el órgano negativo está, lógicamente, en el pecho y está, pues, bien resguarnecido por esa parrilla costal por detrás con la columna vertebral, ¿no? Entonces, pero antes de que ese mercado, por la razón que sea, que luego veremos, empieza a tener alguna cierta intranquilidad, de tal manera que aquí, pues, ya el negocio o el follón o el proyecto que sea o el intercambio, el mercado en general, ¿no? Cuando si aquí no funciona bien, en primer lugar, pues se va a manifestar primeramente no ya en este órgano interior, sino que seguramente se va a manifestar precisamente en este meridiano o incluso en las propias narices, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Las propias narices, como decíamos, es lo primero que nace, porque es lo que, a través de ese canal del parto, es lo primero que aparece cuando nacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, va a haber una primera manifestación seguramente por ahí, o incluso en el meridiano. Antes va a ser ese piloto de alarma que nos va a ir diciendo, pues, que aquí pasa algo en ese pulmón, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí estaban clavículas, pues en ese huequecito infraclavicular, ahí es donde va a empezar ese meridiano. Pues, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que va a gobernar precisamente todo este trayecto de ese brazo, de tal manera que cuando, pues, veamos pues cualquier dolorcito, o que estas dos pequeñas fosas se hacen un poco más, se hunden un poco, ahí parece ser que como si adelgazase, ¿no?, algo así. Entonces ya es quiero decir que en ese punto mo más importante que hay, o más significativo de ese punto alarma, podemos decir, ya significa que aquí ya hay cualquier cosilla, ha entrado cualquier ladrón o ha entrado cualquier mercancía falsa, de tal manera que la gente ya, o los mercaderes y el público que viene, los clientes, ya se empiezan un poco a inquietar, ¿no? De tal manera que, pues claro, esa patología de hombro, esa vitalidad de intentar levantar ese hombro, pues ya parece ser que por aquí ya no circula tan bien, ¿no? E incluso, pues, todo lo que queramos decir sobre, a lo largo de todo este trayecto, que iremos viendo ya punto por punto en otros programas, ¿no? Entonces, incluso, pues, a nivel de esa nariz, en el sentido de que, bueno, pulmón, hablamos de ese pulmón, pero también hay que hacer relación con otros órganos y otras vísceras del cuerpo que él puede interaccionar y a la vez puede ser interaccionado, ¿no? Entonces, de tal manera que, bueno, pues esta nariz, no será lo mismo, en primer lugar, fisiológicamente, pues un señor que sea así, muy chato, como que tenga una nariz aguileña, ¿no?, en ese sentido. Al igual que tampoco será igual una persona que tenga, pues, una nariz, podemos decir, pues muy colorada, que una persona que tenga la nariz blanca, con brillo o sin brillo, quiero decir. Que sangre por la nariz o que no sangre por la nariz. En ese sentido ya, pues, parece ser que dentro de este pulmón, parece ser que ese corazón va a afectar directamente a este pulmón, que no va a tener tanta capacidad para irradiar ese calor de ese corazón, esa bomba cardíaca que funciona continuamente hacia el exterior, de tal manera que ese calor se va a transmitir hasta el principio de ese pulmón, que es precisamente la nariz, ¿no? Entonces, todos esos datos son los que nos van a decir ya que algo está pasando precisamente en ese pulmón, ¿no? Bueno, de todas maneras, fisiológicamente hay que hablar también de que, claro, estamos hablando aquí sobre esta medicina natural, pero también es cierto que fisiológicamente hay que saber un poco, pues, cómo se intercambian los gases, ¿no? En primer lugar, hemos hablado el día pasado que la primera barrera por la que pasa eso que necesitamos, ese aire, esa vitalidad o esa energía cósmica o ese ánima que decía Miguel Servet, lo que sea, tiene que pasar primeramente por la nariz, donde, decíamos, por esas turbulencias se quedan las partículas más grandes, y es lo que precisamente, pues, se quedan ahí junto a los pelitos, ¿no? En segundo lugar, pues, es preciso que ese aire, para que entre en mejor condición a pulmón, pues quede saturado de suficiente cantidad de agua, ¿no?, para humidificar toda la mucosa
y también es preciso que ese aire quizá demasiado frío no puede entrar tan frío a ese pulmón para que el intercambio se produzca, ¿no? Entonces, de eso ya hemos hablado. Entonces, hay que hablar un poquito sobre el intercambio gaseoso en los pulmones, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos, o tenemos que imaginar, bueno, pulmones, digamos, pues vienen por unos conductos. En el derecho pues hay 3 lóbulos principales, en el izquierdo pues 2, ¿eh? Entonces, de tal manera que, bueno, esto ya está salpicado, digamos, para acabar más rápidamente, por una serie de alveolos, ¿no? En esos alveolos podemos hablar así, ¿no? Dibujamos uno así, bueno, entonces este alveolo, pues lógicamente, pues tiene ahí un epitelio, que esto va a entrar en contacto precisamente con la rica red de esos capilares, que son los que precisamente van a llevar tantísima cantidad de sangre, ¿no? O sea, ya decíamos que capilares es impresionante la red capilar que hay allí, ¿no? O sea, midiéndola todo, pues casi unos 1000 kilómetros, ¿no? De tal manera que, bueno, si esto es el alveolo y esto es el capilar, lo más importante es que pase precisamente oxígeno hacia ese territorio capilar, hacia esa sangre, y precisamente hacia alveolo, posteriormente, que pasen las sustancias de desecho, ¿no? Eso es digamos, la fisiología que podemos ver, ¿no? Que podemos ver in situ, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese intercambio gaseoso, ese intercambio de todos los mercaderes, precisamente están regidos por una ley física, que es precisamente por una simple difusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los gases pasan desde donde existe mayor presión a zonas donde existe menor concentración. Quiero decir que, como es lógico, del exterior, aquí va a haber mucho más oxígeno, y en el interior va a haber más CO2, de tal manera que los gases siempre, por ese gradiente o diferencia de concentraciones o de presiones, precisamente, pues van a pasar desde el interior, que hay más concentración de CO2, va a ser mucho más fácil que salga hacia alveolo y posiblemente de alveolo pase al exterior. Y al contrario, desde el exterior, que hay mucho más concentración de oxígeno, va a tener mucha más facilidad para que esto pase al interior, ¿no? Gracias a esos movimientos que decíamos, que gracias a la mecánica de los pulmones, por esos músculos, que es el esternocleidomastoideo, esos pectorales, en fin, todos esos músculos, pues con esa inspiración, precisamente con esa mayor concentración de oxígeno, pasaban al interior, y luego cuando expirábamos, precisamente esos alveolos que habían pasado ese CO2 hacia el interior, ya salía definitivamente hasta el exterior, ¿no? Echando todo lo que nos sobraba.